llegó la hora de la columna del queridísimo licenciado Roberto Ricardo Candelaresi. Bueno, acá juegan así, viste, que cuando te pasa Sí, la sí, pelota, hay que agarrar. Digo que juegan fuerte. Ni siquiera había... Porque hoy nos extendimos con la sí. presentación, nos extendimos en un montón de cosas, digo, para que podamos llegar a todas las columnas. Bien. Vamos a ser sintéticos. De cualquier modo estamos tocando estos temas, digamos, hoy, y a propósito de eso, porque venimos tocando el tema de, digamos, de la economía mundial a partir de la guerra, y de otros fenómenos. Hoy quería hablar justamente del fenómeno del dólar, digamos, en realidad del fenómeno de la creación ya en ciernes de monedas que van a reemplazar al dólar. Pero, digamos, voy a tratar de no dar, porque sería una noticia nada más, yo voy a tratar de dar algún fundamento de por qué eso está ocurriendo. En realidad mi tesis es que Estados Unidos se pegó un tirón en el pie, como ahora se suele decir. Y esto es, vamos a hacer una pequeña historia nada más, muy pequeña porque si no, no tenemos tiempo. Estados Unidos en el año 71 unilateralmente rompe el contrato, el acuerdo que tenía con las potencias, con el mundo occidental, de Bretton Woods, que sostenía que, digamos, todas las monedas nacionales iban a tener una referencia en el dólar, porque el dólar era inamovible y por ley estaba fijado que un dólar valía 35 onzas de oro, ¿no? Perdón, 35 dólares valía una onza. Está bien, una onza. Yo quería un dólar, ¿dónde hay? Bien. Y, digamos, y esto mientras duró lo que duró, fue útil, y todo el comercio del mundo aceptaba los dólares precisamente por esta premisa, digamos, esta condición, que era intercambiable por oro metálico. Y de hecho que los países, por una cuestión también de bélica en su momento, lo que no fue a parar a la protectora suiza, incluso oro mala vida, en fin, sabemos que Suiza, bueno, fue a Estados Unidos, que es tanto peor. Digamos, ¿no? O sea, bueno, Fort Knox se llenó de oro, digamos, pero oro ajeno, además del propio, que sin duda tiene y mucho. Resulta de que cuando empezó a maniobrar con, digamos, ciertos insumos, cuando el resto del mundo, y estamos hablando básicamente de otras potencias, o sea, de los países más importantes de Europa, básicamente, Japón, se dieron cuenta que Estados Unidos emitía, a veces para financiar sus propias deudas, emitía mucho más allá de que... ¿Qué hicieron? Básicamente por la guerra de Vietnam. ¿Qué hicieron? Empezaron a ir a reclamar el oro, y efectivamente, en algún punto, y fue el gobierno de Nixon, por eso que en el año 71, decretó, porque era una ley, él con un decreto, bueno, ellos le llaman orden ejecutivo, que es lo mismo, volteó, digamos, esta premisa de la convertibilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Por primera vez, todo el resto del mundo, que digamos, comerciaba con el dólar como referente, porque el dólar, además, como toda moneda, pero especialmente una moneda supuestamente estable, es valor de referencia, es parámetro, digamos, porque ¿cuánto cuestan los bienes? Bueno, hay que determinarlo con un signo monetario. ¿Cuánto cuesta? Sí, antes era el valor dólar. Claro, entonces el valor oro. El valor oro. Entonces, como el dólar se habían comprometido a reemplazarlo, pero a la vez siendo convertible, y lo fue, ciertamente. Pero en la década del 60, vuelvo a repetir, todo el mundo dice, caramba, ¿no habrá algún cambio? Entonces fueron con los dólares, con muchos dólares. ¿Ustedes se acuerdan? El plan Marshall había inundado el mundo, el mundo occidental atlántico. Con dólares, entonces todo el mundo fue a buscar oro. Hasta que en un momento, insisto, no pude. Bueno, esa fue la primera vez. Voy a hacerlo corto porque no tenemos tiempo. Eso Estados Unidos lo volvió a repetir varias veces. Digamos, cuando existen situaciones bélicas, Estados Unidos echa mano a emisión, porque genera deuda,
pero como mientras el dólar tenga valor de cambio en el mundo, y lo tiene, porque digo aún porque eso está cambiándose, el gran mercado de comercio mundial todavía se nomina en dólares, todavía, pero cada vez se achica más. De hecho, que hace, digamos, 20 años atrás, 40 años atrás, era casi el 100% de todo el comercio mundial, y mundial digo porque incluye a Rusia, China, es decir, Asia. Bueno, hoy en día es menos del 70%, es decir, se va ampliando esa porción. Bien, por estas cuestiones, porque es Estados Unidos el que rompe la confianza, y las monedas básicamente tienen valor en función de la confianza que generan, justamente, ¿no? Bien, entonces Estados Unidos vuelve a hacer lo mismo cada vez que se ven, digamos, en una emergencia económica por una guerra que él mismo produce. Por ejemplo, esto pasó en los 90 con la invasión a Irak. Volvieron a emitir miles, imagínense, Estados Unidos son cientos de miles de millones. Claro, tienen la maquinita. En realidad fue para financiar esa guerra. Okay. Que después ellos recuperan, digamos, expoliando los productos, las materias primas de esos países, ¿no? Por ejemplo, invadieron Afganistán, automáticamente bloquearon, digamos, las reservas eran 7.000 millones de dólares, no será mucho para ellos, pero es una moneda, de Afganistán, que la tenían depositada en Nueva York. Porque en Nueva York en general se deposita todo el oro del mundo. Bueno, directamente, sin ningún tapujo, ningún permiso del derecho del público internacional, por supuesto, pero lo hicieron. Porque son Estados Unidos. No es únicamente Estados Unidos. Les cuento que Gran Bretaña, digamos, le concedió el manejo y la administración de $1.000 millones de dólares en oro venezolano a Juan Guaidó, y con el mismo decreto, digamos, le quitó la posibilidad, la facultad, el dominio al presidente legítimo de Venezuela. Por eso digo, eso lo hacen las potencias anglosajones, los piratas, ¿sí? En general en Europa también. Bueno, esta desconfianza, vamos haciendo corto, que está generando Estados Unidos, por ejemplo, ahora tomó otra vez el cariz con el tema de Rusia. Las sanciones. Sanciona a Rusia y se le está volviendo en contra. ¿Por qué? Porque, digamos, las propias empresas obligan, porque Estados Unidos opera de esta manera. Por ejemplo, contra Cuba, ¿qué hace Estados Unidos para que nadie invierta en Cuba? Bloqueo. No, amén del bloqueo. Pero, por ejemplo, Canadá no tiene por qué obedecer, digamos, una ley norteamericana. Está bien, bueno, es así. Pero ahora te digo, porque no es así. O sea, de hecho que hay canadienses, por eso mencioné a Canadá a propósito, que hicieron inversiones en Cuba, a espaldas de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Entonces Estados Unidos, como sí maneja su propia, digamos, digamos, su 25 avos de la economía mundial, que dice, bueno, toda empresa canadiense, doy el ejemplo de Canadá, lo dice con todo el resto, toda empresa canadiense que opere con empresa norteamericana, automáticamente se le prohíbe a la empresa americana comprar o suministrar insumos. Entonces, de ese modo, digamos, claro, es indirecto, digamos, pero es directo. Bueno, vos haces lo que quieras, pero si vos rompes mi bloqueo, yo te corto menos 10 a vos. Bueno, entonces, y eso es lo que han hecho, y han hecho incluso con Europa y digamos también. Es decir, no permiten abastecer a Cuba. Fíjense la crisis del anteaño, la crisis de las jeringas. ¿Sí? Cuba tenía las cosas y no tenía jeringas, porque nadie se atrevía, digamos, alguna vez, otras épocas, algunos países como el nuestro rompía ese bloqueo, ¿no? Por ejemplo, la última etapa de Perón, directamente. Sí, igual convengamos que en el momento que Cuba necesitaba las jeringas, el mundo necesitaba jeringas. Sí. ¿No? Entonces digo, pero hubo intercambio de transferencias en el mundo, menos a Cuba. No, está bien, pero digo, por ahí los países más afines a decir, bueno, le voy a acercar unas jeringas a los muchachos de Cuba, eran los que necesitamos juntar jeringas, a eso me refiero, digo.
no eran los países que podían de hecho, voy a darle una además, mano. perdón, Sí, sí. meto un bocadillo, digamos, pero por ejemplo, con esto de los bloqueos, hace poco tiempo, cuando todavía, porque ahora volvió a ser amigo con Venezuela, ¿no? Sí. Estados Unidos. Pero no era Guaidó el presidente. Claro, no, parece ya Guaidó, no sé, Sí, bueno, sí. habrá que ver dónde están los millones Entonces, esos, de los exactamente, dólares, ¿no? exactamente. Pero bueno, cuando Venezuela, que estaba teniendo problemas por también el bloqueo que le hace Estados Unidos, recordemos que varios buques petroleros de Irán fueron tomados por los yanquis, Exactamente. no le permitieron llegar a Exactamente, Venezuela. en el Caribe. ¿no? Sí, Claro, lo o sea, frenaron. esto no puede Es ser una ya. violación, eso es Total, piratería. Totalmente, yo te dije los Piratería. piratas. No, por supuesto. Que yo Te quedan le 2 da- minutos. Bueno, 2 minutos. De recordar, nada más, por favor, lean la nota, Sí. está completa y ahí tenemos todo. Redinformativa.org.ar, la nota completa del licenciado Roberto Candelares. Y ahora vamos al cierre. Que sale mañana. Pues bien. Decir solamente que Estados Unidos, así como en un momento intentó cambiar el oro, ya que no podía continuar bancando, digamos, la equivalencia, se fue el petróleo. ¿Qué hizo Arabia Saudita, principal productor mundial de petróleo? Dijo, bueno, de ahora en más nosotros somos tus guardianes. Israel jamás te va a molestar a vos y vos haces lo que vos querés. Pero a cambio de eso, tenés que, vos que presidís la OPEP, en ese momento la Organización de Petróleo, tenés que obligar a todo el mundo a que te paguen en dólares. Incluso el propio Estados Unidos, que era el principal consumidor, porque ahora es uno de los principales productores, pero en ese entonces era consumidor neto. ¿Qué ocurrió? Generó inflación. Y todo el mundo sabe esto, el mundo económico, es decir, ¿por qué? Porque los envalentonados, los países de la OPEP, tuvieron el embargo en el año 73, que recién el año subsiguiente, en el 74, levantaron. O sea, hubo una escasez de oferta que generó un impacto enorme en toda la economía del mundo. ¿Por qué? Porque el petróleo, la energía, es la base de la producción, claro, de todo, digamos. Sí, sí, nos da el calor, pero también la producción. Bueno, entonces Estados Unidos una vez más hizo pagar al resto del mundo, incluso pagó él, pagó su pueblo, perdón. Pero como él tiene la claro, maquinita. eso es el tema. Es que sus grandes corporaciones, porque ¿quién distribuye el petróleo en el mundo? No es una empresa saudí o una empresa iraquí, digamos, ¿no? Son empresas norteamericanas, inglesas y algún otro origen. Bueno, en definitiva, son muchas veces que en la historia del siglo XX, y ahora también vuelve a ser lo mismo, porque cuando impone sanciones, ¿qué hace automáticamente Rusia? Hace lo que cualquiera haría, cortó el suministro de minerales raros, etcétera, etcétera, y además ahora exige que sea en rublo. Y en banco ruso. En banco ruso, porque ellos le cortaron, digamos, el sistema de comunicación de clearing, lo cual también es ilegal, pero ahí se plegaron todo. En definitiva, esas mismas medidas que toma impulsivas Estados Unidos, lo que hace es ahuyentar la confianza, y entonces en este momento el dólar está perdiendo mucho. Y les digo más, hoy leí, esto lo preparé hace unos días, hoy leí que la bolsa de Wall Street, que también se, digamos, arbitra las monedas. ¿Sí? El dólar está cayendo en caída libre. No se pierda toda la información de este atrapante tema en redinformativa.org.ar. Musiquita y seguimos con Agenda Abierta 21.